Buenos días, mi nombre es Martaniela Bastos Cortés y el día de hoy voy a presentar mi video de reflexión para la clase de Semana Tech Yo, Tú, Otros y Nosotros. Y más que nada, el caso que voy a presentar para esta presentación final va a ser el caso de Elvia. Para poder avanzar en la presentación y poder contestar las preguntas del video de reflexión es importante conocer y tener el contexto del caso de Elvia. Entonces, ¿en qué consiste este caso? Más que nada, el caso de Elvia se refiere a una niña en Yucatán, México, que padece de hipocondroplasia, que es una discapacidad no muy frecuente que afecta las extremidades y la estatura del paciente o de la persona que tenga esta discapacidad. Debido a esto, se le indicó a Elvia que debe de evitar el uso de escaleras por condiciones de su salud para no afectarla negativamente. Sin embargo, las autoridades educativas se negaron sus solicitudes de ajustes razonables en la infraestructura escolar y le dieron acceso a la planta baja solamente. El 23 de septiembre de 2019, Elia presentó en sí una demanda de amparo contra las autoridades educativas por no adoptar las medidas razonables que atendían a su discapacidad. El juicio resultó en la suspensión del acto, lo que llevó a que las autoridades lo ubicaran solamente en la biblioteca mientras se resolvía el caso, pero posteriormente el juzgado otorgó el amparo y ordenó a las autoridades educativas que hicieran algún plan de modificar la infraestructura escolar y brindar la educación inclusiva que merece a Elvia. Sin embargo, las autoridades en sí apelaron o se pusieron en contra de la sentencia argumentando que ya se había proporcionado un acceso a planta baja en la escuela y que más que nada la sentencia señaló que esta medida no cumplía con las necesidades que Elvia requería para garantizar una educación inclusiva. El caso en sí, esto lo que nos enseña es que hay que adaptar medidas y leyes y infraestructura, no solamente enfocándonos a una discapacidad motriz, sino tomar en consideración de todas las discapacidades que se padecen. Ahora aquí en pantalla tenemos algunos de los derechos humanos que fueron vulnerados en este caso. Podemos empezar con el derecho de la igualdad, que es uno de los más visibles en este caso, ya que el caso de Elvia refleja que la vulneración la vulneración de este derecho debido a que las autoridades educativas no tomaron las medidas razonables o adecuadas para garantizar que Elvia, que es una niña con una condición de hipocondroplasia, tuviera acceso de manera igual o igualitario a la educación en comparación con los otros estudiantes que no padecen de alguna discapacidad. Luego tenemos también el derecho a la educación inclusiva, ya que este derecho es fundamental para las personas que padecen algún tipo de discapacidad o que tienen alguna condición que no los permite acceder de manera normal a la escuela. Y en este caso, las autoridades educativas no pudieron ofrecer o no pudieron otorgarle un entorno educativo inclusivo a Elvia, ya que se le negó pues los ajustes razonables a la infraestructura escolar, a la escuela que Elvia pertenecía. Luego el derecho de la salud, pues en sí el bienestar y la salud de Elvia pues fueron comprometidos en este caso, ya que se le obligó a subir escaleras a pesar de que ella tenía por indicaciones del médico no subirlas, ya que esto afectaban su salud y su bienestar. Y pues luego también tenemos el derecho a la no discriminación, ya que la negativa o la posición en contra que tomó las autoridades educativas de la escuela a realizar estos ajustes, se puede tomar como un caso discriminatorio, ya que no estaban considerando la discapacidad de Elvia en la toma de sus decisiones. Luego también tenemos el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que el proceso legal que Elvia empezó a tomar para poner una demanda de amparo para proteger sus derechos fue efectiva. Pues es importante aclarar que todo este proceso tuvo que ser efectivo y llevó a que ella pudiera tomar estos actos. Ahora, ¿cuáles son algunos de los impactos que tuvo la víctima del caso? En este caso sería Elvia. Pues el impacto puede ser biológico, social y psicológico. Sin embargo, como yo lo categoricé en este caso, fue que el impacto biológico fue más que nada que se vio comprometida la salud física de Elvia, ya que a pesar de ella padecer de esta discapacidad que afectan sus extremidades, su altura, aparte fue puesta a hacer este tipo de esfuerzos de subir escaleras solamente para llegar a su clase y las autoridades escolares no quisieron hacer nada al respecto
y esto de subir escaleras pudo haberla causado algún tipo de inconveniencia en su salud, dolor que no debió de haber estado pasando. Luego, eso también puede tener repercusiones, de acuerdo a investigaciones, en el desarrollo físico de Elvia, ya que se le está ejerciendo o sometiendo al cuerpo a un esfuerzo extra y doloroso. Luego, el impacto social y psicológico es lo más alarmante de este caso, es que ella debió haber sufrido de un aislamiento social, ya que se mantenía apartada de los demás del grupo, y aunque no estuviera apartada, que estuviera acompañada de alumnos, suponiendo en el caso ya que no se detalla, ella se sentía excluida al decir que la estaban haciendo a un lado, solamente podía estar en la planta baja, no podía disfrutar de todas las instalaciones como los demás de sus compañeros, aislándola de hacer ciertas actividades con ellos. Luego también ha de haber sentido frustración y estrés al no saber cómo resolver este caso. Sin embargo, Elvia no es la única que sufrió de algún impacto o consecuencias de este caso que sufrió, por lo que podemos ahora hablar acerca del impacto que tuvo la familia de Elvia, en este caso su mamá y su papá, quienes se pueden observar en la imagen. El impacto social y psicológico que sufrieron pudo ser de preocupación, de no saber qué más podían hacer por su hija, ansiedad al no saber cómo se estaba tratando, al saber que se le estaba dando un trato de discriminación por la condición de Elvia, pero también es importante tomar en cuenta la carga emocional y económica que estaban sufriendo ambos padres, ya que la carga emocional puede ser muy pesada en ellos, causando tensión entre ellos, pero también la económica de todos los gastos que estaban haciendo en abogados y especialistas en el tema de discriminación por discapacidades. Ahora, ¿cuáles son las leyes y normativas que están relacionadas en este caso? O que son aplicables en este caso de Elvia. Pues más que nada tenemos estas 6 que son las más principales, como la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, ya que en este caso se trata acerca de una víctima que padece de una discapacidad. Luego la Ley General de la Educación, ya que se le estaba privando a Elvia de tener acceso completa a la educación, acceso completo a las instalaciones de la escuela a la que pertenecía, tal vez privándola de hacer ciertas clases o ciertos proyectos, ya que no podía acceder a todas las instalaciones. Luego, ley de los derechos de niñas y adolescentes, niñas, niños y adolescentes, ya que es importante recordar que Elvia solamente era una niña de 10 años que estaba enfrentando todos esos tipos de actos de discriminación en su propia escuela. Luego, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, CDPD, las leyes estatales y reglamentos escolares que pertenecen básicamente a la ciudad de la que Elvia pertenecía. Sin embargo, estos también son importantes, como mencionamos, ya que se trata del caso en una escuela. Y luego en la ley de amparo. Ahora llegamos a la parte de la propuesta. Mi mentalidad hacia cómo generé esta propuesta consiste en que el caso de Elvia es un ejemplo de miles de discapacidades que existen que padecen los niños. Sin embargo, este caso de Elvia hay que tomarlo como un ejemplo concreto para resolver futuros casos de discriminación hacia niños sobre discapacidades no tan frecuentes o no tan comunes. Sin embargo, estos los siguen privando de una educación inclusiva, por lo que es importante tomar un acto para no privarles la educación básica, general y fundamental para estos niños. Entonces, mi propuesta consiste de 6 etapas o 6 pasos que se deben de elaborar y luego seguir manteniendo y todos deben de estar pasando de manera simultánea. Entonces, primero comenzamos con la concientización. Es importante concientizar no solo a los alumnos, a los docentes y a los padres de familia, sino a toda la sociedad acerca de las diferentes discapacidades que existen. Que existen discapacidades motrices, discapacidades neuronales, entre otras. Y que no solamente las discapacidades motrices se ven con un niño usando una silla de ruedas. Esa es la más frecuente o la más común, por lo que las escuelas solamente ponen luego una rampa y consideran el problema resuelto. Sin embargo, tenemos como este caso, el caso de Elvia, que tiene una enfermedad en la que no puede utilizar una silla de ruedas debido a su condición. Entonces hay que adaptarlo a que las escuelas sean inclusivas para todos los tipos de discapacidades, por lo que es importante concientizar y tener este contexto y sabiduría acerca de todas las discapacidades que pueden padecer los niños y adolescentes que asisten a una escuela. Luego, el siguiente paso seguiría en una evaluación de infraestructura en todas las escuelas privadas y públicas que existen en México. Esto
para poder conocer qué áreas de oportunidades tienen, qué se pueden hacer para mejorarlo o cómo se puede adaptar la escuela para atender a estos niños con discapacidades. Luego es importante, que esto es algo que tomaría mucho tiempo, pero sin embargo es importante mencionarlo y empezarlo a actuar o empezarlo a mover, es la legislación inclusiva. Puede estar ya algo, sin embargo es importante recalcarla y hacerla efectiva. No solamente que esté en un papel, sin embargo, hacerla efectiva y que realmente se tome en cuenta y que no solamente esté, sino también hacer que los padres de niños con alguna discapacidad o personas con alguna discapacidad estén conscientes de que tienen esas leyes respaldándolas, al igual de que en la concientización, se me olvidó mencionarlo, es importante también que los niños con alguna discapacidad y los padres sepan de los derechos humanos que ellos contienen y de que ellos poseen para poder hacer válidos sus argumentos y no tener, no estar o sea, no es importante que no desconozcan del tema, pues, para poder ellos mismos tener argumentos válidos. Luego, formación correcta de docentes. Es muy importante que los docentes o los maestros o el escolar o las autoridades de la escuela estén conscientes de si algún niño con una discapacidad está presente en su escuela, saber cómo tratarlo, saber qué cosas están permitidas para ese niño, qué sí puede realizar, qué no puede realizar y que ellos estén conscientes que no es simplemente es porque el niño no quiere, sino es porque compromete su salud y compromete su bienestar. Entonces, forzándolo estaría comprometiendo alguno de sus derechos humanos. Luego, el apoyo psicológico y social a las víctimas. El caso de Elia no es el primer caso, no es la primera vez que, es la primera vez que yo escucho este caso, pero no creo que sea la primera vez que pase en México o en cualquier ciudad. Sin embargo, es importante que estas víctimas tengan apoyo psicológico y social para poder atravesar esta barrera y este problema y que no sufran de como aislamiento social que ellos puedan tener y que superen el problema. Pero todo eso tiene que ser con un apoyo de psicólogos para poder afrontar estos problemas. Luego, último paso, monitoreo y evaluación. Que estos actos que se impartan en las leyes o la evaluación de la infraestructura realmente se vea un cambio, que las escuelas sí lo estén tratando de implementar o que ya lo implementen o que sí estén haciendo los actos necesarios para llevar a cabo esto. Finalmente hemos llegado a la parte de la reflexión de la Semana Tech. Lo que más que nada lo que nos pedía en esa sección era una pregunta o contestar una pregunta acerca de cómo lo que yo viví y lo que pasé durante esa Semana Tech me hace actuar de una manera responsable o consciente acerca de algún acto de desigualdad, discriminación o falta de dignidad humana que se llegara a presentar. Por lo que yo lo que aprendí en esa Semana Tech es lo que se me hace más fundamental es la importancia de la concientización. No solamente porque nosotros no lo veamos o no lo tengamos presente dentro de nuestra familia o con algún conocido significa que no existe. Es importante conocer acerca de las desigualdades que suceden en nuestro país. Desigualdades por género, sexo, religión, orientación sexual, discapacidades, edad, entre otras. Es importante conocerlas y saber que existen. Saber que no más porque no lo veamos, no lo tengamos cerca a nosotros, no significa que no suceda o que ya el problema esté resuelto. No solamente porque ya hay una ley significa que esté siendo aplicada de manera efectiva, por lo que es importante también leer las noticias, leer acerca de todos estos casos que suceden, porque yo muchos de estos casos que vimos durante la clase, que presenté ahorita en mi reflexión, que presenté de manera final en la Semana Tech, no, eran casos que yo nunca había escuchado, que jamás habían sonado, sin embargo, suceden y para que ya lleguen al grado de que estén en una noticia significa que el caso escaló de una manera significante, que se dio a conocer con el público, se involucraron más gente. Sin embargo, ¿cuántos casos de estos pasan desapercibidos? La víctima se lo calla, la familia no sabe qué hacer y nomás lo reprime. Es importante concientizarnos acerca de estos casos y concientizar a las víctimas que puedan sufrir algún caso de desigualdad, ya que ellos deben de saber la importancia de los derechos humanos que tienen, las leyes que los respaldan para poder argumentar y hacer efectiva su voz y que se aplique realmente un cambio. Luego, el tomar los talleres y las prácticas me sirvió como un inicio para poder por ejemplo, aprender el lenguaje de señas mexicanas. Ahora ya tengo las bases, sin embargo, me gustaría aprender más para poderme comunicar de manera efectiva con compañeros que tengan algún problema auditivo. Y las pláticas me sirvió para entender
o sea, para poder tener de una manera más cerca y conocer de manera personal, que no sea nomás un caso lejano, sino de más personal, más de cerca, lo que sufren unas personas con discapacidad. Luego, conocer los derechos y leyes. Aunque esto suene algo como cansado y redundante y un poco extenso, es importante conocerlos. Es importante saber que hay derechos detrás en nuestra Constitución que nos pueden defender y proteger como humanos, con discapacidades, sin discapacidades, con desigualdades o no. Es importante conocerlos para poder hacer el acto correcto y usar nuestras voces para generar un cambio. Tenemos el privilegio como estudiantes del TEC de tener una voz, saber cómo usarla y darle luz a estos problemas que existen en todo México. Esas son las referencias usadas para la realización de este video. Muchas gracias por su atención.